5000 años luz de aquí, un objeto del tamaño de una ciudad y con el peso de un sol vaga en la oscuridad total. No emite luz, no refleja calor. Es un depredador invisible, moviéndose a 16.000 kilómetros por hora a través de nuestra galaxia. La ciencia lo llama agujero negro errante, y es sólo la primera de las realidades que la astronomía moderna preferiría no haber confirmado. Bienvenidos a El Científico de los Sueños. Hoy dejamos atrás la comodidad de nuestra atmósfera para enfrentar los 13 descubrimientos más inquietantes del cosmos. Exploraremos desde estallidos de rayos gamma, capaces de esterilizar la vida en segundos, hasta la energía invisible que constituye el 95% de todo lo que existe y que silenciosamente nos está condenando a la soledad absoluta. Estos son los hallazgos que nos recuerdan cuán frágil es nuestro lugar en el mapa estelar. Si buscas respuestas en el silencio del espacio, te invito a acompañarme hasta el último segundo de este viaje. Suscríbete para explorar los misterios que ocurren mientras el mundo duerme. Comencemos. La oscuridad del espacio no es un vacío inerte. Es, en realidad, un campo de caza. Durante décadas, la astronomía operó bajo la seguridad de que los agujeros negros, esos restos colosales de estrellas muertas, se mantenían anclados en los centros de las galaxias o en sistemas binarios predecibles. Sin embargo, la realidad que los telescopios modernos han comenzado a revelar es mucho más inquietante. Existen millones de agujeros negros vagando sin rumbo, sin estrellas que los iluminen, moviéndose en el silencio más absoluto a través de la Vía Láctea. Estos son los agujeros negros errantes o rogue black holes. A diferencia de sus parientes en el centro galáctico, estos objetos no tienen una ubicación fija. Son el resultado de cataclismos cósmicos, estrellas masivas que al morir en una supernova recibieron un empujón gravitatorio tan violento que fueron expulsadas de su lugar de origen, lanzadas al vacío interestelar como proyectiles invisibles. No es una teoría. Recientemente, el telescopio Hubble detectó algo que los científicos temían encontrar: un agujero negro de masa estelar que viaja solitario a unos 5000 años luz de la Tierra, en dirección a la región del bulbo de nuestra galaxia. Lo aterrador de este hallazgo no es solo su existencia, sino cómo fue encontrado. Al no emitir luz propia, estos objetos son virtualmente indetectables. No podemos verlos con telescopios convencionales porque no hay fuego, no hay radiación, no hay nada que los delate contra el fondo negro del cosmos. La única forma en que supimos que estaba allí fue a través de un fenómeno llamado microlente gravitacional. Este agujero negro pasó exactamente frente a una estrella distante y su inmensa gravedad actuó como una lupa deformada, curvando la luz de esa estrella y delatando su presencia sombría. Fue un golpe de suerte estadístico, una coincidencia entre millones, lo que nos hace preguntarnos: ¿cuántos más están ahí fuera, mucho más cerca, simplemente porque aún no han pasado frente a una luz que los revele? Para entender por qué los científicos evitan hablar de la posibilidad de un encuentro cercano, debemos entender la naturaleza física de estos monstruos. Un agujero negro errante no es un aspirador que succiona todo a su paso desde distancias infinitas, pero su zona de influencia es absoluta. Si uno de estos depredadores entrara en los límites exteriores de nuestro sistema solar, no veríamos una esfera negra acercándose. Veríamos primero el caos. Su gravedad comenzaría a desviar las órbitas de los cometas en la nube de Oort, lanzándolos hacia el Sol como una lluvia de fuego. Luego, los planetas exteriores empezarían a tambalearse en sus órbitas.
no habría explosiones, solo un sutil pero imparable desvío de la realidad física. Cuando un objeto se acerca lo suficiente a un agujero negro, cruza una frontera invisible llamada el horizonte de sucesos. Es el punto de no retorno. Una vez que la luz, o un planeta, o un ser humano cruza ese umbral, la velocidad necesaria para escapar tendría que ser superior a la velocidad de la luz, algo que las leyes de nuestra física prohíben. Es, literalmente, un lugar donde el tiempo y el espacio se intercambian sus roles. Si una estrella tuviera la desgracia de cruzarse en el camino de uno de estos vagabundos, seríamos testigos de uno de los eventos más violentos y, paradójicamente, hermosos del universo. Un evento de disrupción de marea. A medida que la estrella se acerca, la gravedad en el lado más cercano al agujero negro es significativamente más fuerte que en el lado lejano. Esta diferencia de fuerzas estira la estrella. Primero la deforma en una elipse, luego la desgarra, convirtiéndola en un filamento largo y delgado de gas caliente que gira en espiral hacia el abismo. Los científicos llaman a esto, de manera casi poética pero aterradora, espaguetificación. La estrella ya no es una esfera de fuego, es una cinta de plasma que emite un último grito de rayos X antes de desaparecer para siempre en la singularidad. El agujero negro se alimenta en silencio, aumenta su masa y continúa su camino por el vacío, dejando tras de sí solo el eco de lo que alguna vez fue un sistema solar. Lo que realmente inquieta a la comunidad científica es la estadística. Los modelos matemáticos sugieren que podría haber hasta 100 millones de estos agujeros negros errantes solo en nuestra galaxia. La Vía Láctea es un lugar inmenso, pero 100 millones es un número que reduce las probabilidades de seguridad. Caminar por el espacio interestelar es, en esencia, caminar por una habitación a oscuras, sabiendo que hay agujas suspendidas en el aire. No sabemos dónde están, ni hacia dónde se dirigen. No responden a nuestras señales de radio, no tienen una firma térmica que podamos rastrear. Son, en el sentido más estricto de la palabra, fantasmas de masa pura. A menudo pensamos en el espacio como un lugar de orden, donde los planetas giran alrededor de estrellas en un baile eterno. Pero los agujeros negros errantes nos recuerdan que el universo es también un lugar de caos y de encuentros fortuitos que terminan en la nada absoluta. Son recordatorios de que la luz es la excepción y la oscuridad, habitada por estos devoradores de mundos, es la regla. Pero el silencio de esos agujeros negros no es el único peligro que acecha en la vasta negrura del cosmos. Mientras que un agujero negro es un cazador paciente y lento, el universo guarda un fenómeno cuya velocidad y violencia no tienen comparación. Es un destello de luz invisible, una descarga de energía tan masiva que hace que la explosión de una supernova parezca una simple chispa en la noche. Cruzamos ahora el umbral hacia el evento más luminoso y letal registrado desde el origen del tiempo, los estallidos de rayos gamma. Si pudieras observar el cielo a través de ojos que detectaran los rayos gamma, verías que el universo no es un lugar tranquilo, sino un campo de batalla de explosiones estocásticas. Los estallidos de rayos gamma, o GRB por sus siglas en inglés, son las descargas de energía más potentes del universo conocido. En tan solo unos pocos segundos, una de estas explosiones libera más energía de la que nuestro Sol emitirá en toda su vida, de 10.000 millones de años. Es una concentración de poder que desafía la física, originada habitualmente en el colapso de estrellas supermasivas hacia agujeros negros o en la colisión de dos estrellas de neutrones.
Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente aterrador para los científicos es su naturaleza dirigida. Cuando estas fuentes colapsan, no dispersan su energía en todas direcciones de forma uniforme. La concentran en dos chorros estrechos y extremadamente enfocados de radiación gamma que viajan a través del vacío a una velocidad cercana a la de la luz. Imagina un faro cósmico cuya luz no ilumina, sino que desintegra. Si uno de estos chorros estuviera apuntando directamente hacia nuestro sistema solar, no habría ninguna advertencia previa. Debido a que la radiación va a la velocidad de la luz, el momento en que detectaríamos el estallido sería el mismo momento en que la energía empezaría a golpear nuestra atmósfera. No habría tiempo para misiones espaciales, no habría tiempo para refugios subterráneos, no habría tiempo para despedidas. Sería, en el sentido más literal, la muerte instantánea desde las estrellas. La comunidad científica ha estudiado la posibilidad de que un estallido de rayos gamma haya ocurrido ya en la historia de nuestro planeta. Se sospecha que la extinción masiva del Ordovícico hace unos 450 millones de años pudo haber sido causada por un evento de este tipo. En aquel entonces, la vida en la Tierra fue diezmada. Si un estallido ocurriera hoy a unos pocos miles de años luz de nosotros, una distancia relativamente corta en términos galácticos, las consecuencias serían de una escala apocalíptica que apenas podemos procesar. Al impactar con la atmósfera superior, la radiación gamma rompería las moléculas de nitrógeno y oxígeno, creando óxidos de nitrógeno que devorarían la capa de ozono en cuestión de minutos. Sin esa protección, la radiación ultravioleta del Sol bombardearía la superficie de la Tierra, esterilizando los océanos y destruyendo el ADN de cada organismo vivo que no estuviera profundamente oculto bajo tierra o en las profundidades marinas. Pero el horror no termina con la radiación inmediata. La destrucción de la capa de ozono crearía una especie de niebla química marrón, un smog de dióxido de nitrógeno que bloquearía la luz solar, sumergiendo al planeta en un invierno global instantáneo. Mientras la superficie se quema por la radiación UV que logra pasar, la temperatura del aire caería en picado, colapsando las cadenas alimenticias y provocando una extinción en cascada. Es un recordatorio de que somos una civilización que vive en un invernadero de cristal, protegida por una fina capa de gas que podría ser barrida por un evento que ocurrió en una galaxia vecina hace miles de años y cuya luz acaba de alcanzarnos. Lo que inquieta profundamente a los astrofísicos no es solo el poder de destrucción, sino la frecuencia y la imprevisibilidad. Se estima que el satélite Swift de la NASA detecta aproximadamente un estallido de rayos gamma por día. La mayoría ocurren en galaxias increíblemente lejanas, restos de un universo primitivo y violento. Sin embargo, hay estrellas candidatas a convertirse en estallidos de rayos gamma dentro de nuestra propia Vía Láctea. Estrellas como Eta Carinae o Wolf-Rayet 104, sistemas estelares masivos y moribundos que están en las últimas etapas de su vida. Wolf-Rayet 104 es particularmente preocupante. Es un sistema binario donde las estrellas giran una alrededor de la otra, y las observaciones sugieren que uno de sus polos podría estar apuntando casi directamente hacia la Tierra. Si esa estrella colapsa mañana, el chorro de muerte ya estaría en camino, viajando a 300.000 kilómetros por segundo a través del vacío. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video. Y así las podrás disfrutar en cualquier momento
y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. La ciencia a menudo se siente cómoda estudiando estos fenómenos, porque la probabilidad estadística parece baja, pero en un universo que tiene miles de millones de años, lo improbable se vuelve inevitable. Es un juego de ruleta rusa cósmica. Los estallidos de rayos gamma son la razón por la cual muchos científicos plantean la hipótesis de la Tierra rara o sugieren que la falta de civilizaciones alienígenas detectables podría deberse a que estos eventos actúan como un reinicio biológico, esterilizando sectores enteros de las galaxias antes de que la vida inteligente pueda salir de su planeta de origen. Podríamos vivir en una galaxia que es constantemente purgada por estos fogonazos de radiación, dejando mundos muertos y silenciosos tras de sí. Al reflexionar sobre esto en la quietud de la noche, el cielo estrellado deja de parecer un paisaje de puntos brillantes y comienza a aparecer una red de minas terrestres celestiales. Cada punto de luz es una central nuclear potencial que en su último aliento podría emitir un rayo de energía capaz de borrar nuestra historia sin dejar rastro. No hay defensa contra un estallido de rayos gamma. No hay escudo que pueda detener la energía concentrada de una estrella entera colapsando. Somos pasajeros en un viaje por un universo que es fundamentalmente hostil a la complejidad de la vida orgánica, moviéndonos a través de un espacio que puede volverse letal en la fracción de un segundo. Esta fragilidad es lo que hace que los científicos hablen de estos temas con cautela. Preferimos pensar en el espacio como algo lejano y desconectado de nuestras vidas cotidianas, pero los rayos gamma nos conectan con el resto del universo de la forma más violenta posible. Somos parte de un ecosistema galáctico donde la muerte de una estrella a 10.000 años luz de distancia puede significar el fin de nuestra civilización. Es una cura de humildad que nos obliga a mirar hacia arriba no solo con asombro, sino con un profundo y silencioso respeto por las fuerzas que no podemos controlar ni predecir. Mientras dejamos que el eco de estas explosiones se desvanezca en nuestra mente, debemos recordar que la radiación y el vacío no son las únicas formas en que el cosmos puede recordarnos nuestra vulnerabilidad. A veces, el peligro no viene de una galaxia lejana o de un evento fortuito, sino de la propia fuente de luz y vida que nos acompaña cada día. El mismo sol que nos calienta y permite que este mundo respire, esconde en su interior el potencial para desconectar nuestra civilización con un simple parpadeo de su atmósfera magnética. ¿Qué pasaría si la estrella que nos da la vida decidiera, por un momento, mostrar su verdadera fuerza destructiva? ¿Estamos preparados para un mundo donde el sol, y no el vacío, se convierta en nuestro mayor enemigo tecnológico? Continuemos nuestro viaje para descubrir el apocalipsis invisible que nace de nuestro propio hogar estelar. Mientras dejamos que el eco de estas explosiones lejanas se desvanezca en nuestra mente, debemos recordar que la radiación y el vacío no son las únicas formas en que el cosmos puede recordarnos nuestra vulnerabilidad. A veces, el peligro no proviene de una galaxia remota o de un evento fortuito en el tiempo profundo, sino de la propia fuente de luz y vida que nos acompaña cada mañana. El mismo sol que nos calienta y permite que este mundo respire, esconde en su interior el potencial para desconectar nuestra civilización con un simple parpadeo de su atmósfera magnética. A menudo miramos al sol como una constante, un círculo dorado y pacífico que marca el ritmo de nuestras vidas. Pero para la ciencia, el sol es un reactor nuclear de fusión caótico, una masa de plasma supercaliente
atravesada por líneas de campo magnético que se retuercen, se rompen y se reconectan con una violencia inimaginable. En este preciso instante, nuestra estrella está librando una batalla interna de fuerzas electromagnéticas, y a veces esa batalla desborda hacia el espacio exterior en forma de supertormentas solares. Lo que hace que este fenómeno sea genuinamente aterrador no es que vaya a destruir el planeta físicamente, como lo haría un agujero negro, sino que tiene el poder de devolver a la humanidad a la Edad Media en cuestión de horas. Vivimos en una era definida por nuestra dependencia absoluta de la electricidad y los datos. Todo, desde el suministro de agua y los semáforos hasta el sistema financiero global y el dispositivo en el que estás viendo este video, depende de una red de infraestructura delicada. Una supertormenta solar es en esencia un pulso electromagnético masivo enviado directamente por el Sol. Ocurre cuando una eyección de masa coronal, CME, una burbuja gigante de plasma y campo magnético, es lanzada desde la superficie solar y viaja por el espacio hasta colisionar con el escudo magnético de la Tierra. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, debemos mirar hacia atrás, al año 1859, a un evento conocido como el evento Carrington. En aquel entonces, el astrónomo Richard Carrington observó un estallido de luz blanca en la superficie del Sol. Menos de 18 horas después, la Tierra fue golpeada por la tormenta solar más grande registrada en la historia moderna. Las auroras boreales, que normalmente están confinadas a los polos, fueron tan intensas que se pudieron ver en el Caribe y Colombia. En las ciudades, la gente se despertó, pensando que ya era el amanecer, porque el cielo brillaba con una luz verde y roja tan potente que se podía leer el periódico a medianoche. Pero el verdadero impacto ocurrió en la tecnología de la época, el telégrafo. Las líneas de telégrafo chispearon espontáneamente, incendiando las oficinas y dando descargas eléctricas a los operarios. Incluso cuando se desconectaban las baterías, las máquinas seguían funcionando, alimentadas únicamente por la corriente eléctrica inducida en la atmósfera por la propia tormenta. En 1859, esto fue una curiosidad científica y un inconveniente para las comunicaciones por cable. Pero si una tormenta de la magnitud de Carrington golpeara la Tierra hoy, el resultado sería un apocalipsis tecnológico. Los científicos del clima espacial advierten que no estamos preparados. Nuestras redes eléctricas modernas están diseñadas para manejar voltajes específicos. Una supertormenta solar induciría corrientes masivas en los cables de alta tensión de todo el planeta, sobrecargando los transformadores gigantes en segundos. Estos transformadores no son piezas que se puedan reemplazar fácilmente. Pesan toneladas y su fabricación toma meses o años. Si miles de ellos se queman simultáneamente en todo el mundo, la red eléctrica global colapsaría. Imagina un mundo sin electricidad durante meses o incluso años. No habría internet, no habría forma de procesar pagos electrónicos. Las bombas de combustible dejarían de funcionar y la cadena de suministro de alimentos se detendría por completo. Es lo que los expertos llaman el apocalipsis de Internet. Los cables submarinos de fibra óptica, que son la columna vertebral de la red global, utilizan repetidores para amplificar la señal. Estos repetidores son extremadamente sensibles a las perturbaciones magnéticas. Una tormenta solar severa podría apagar la conexión entre continentes, dejando al mundo aislado y en silencio. A esto se suma la amenaza en el espacio. Actualmente,
Miles de satélites orbitan nuestro planeta, gestionando desde el GPS hasta las comunicaciones militares y el monitoreo del clima. Durante una supertormenta, la atmósfera de la Tierra se calienta y se expande, creando una fricción que podría arrastrar a los satélites fuera de sus órbitas, convirtiéndolos en chatarra espacial que cae sin control. Además, la radiación solar intensa podría freír los circuitos electrónicos de los satélites de los que depende nuestra navegación moderna. Sin GPS, el transporte marítimo y aéreo se volvería un caos instantáneo. Lo más inquietante es que no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo. El Sol opera en ciclos de 11 años, y en cada ciclo hay momentos de máxima actividad. En 2012, una supertormenta solar de clase Carrington pasó por la órbita de la Tierra, pero por un golpe de suerte cósmica, nuestra posición en ese momento era distinta, y la tormenta falló el tiro por apenas 9 días. Si hubiera ocurrido una semana antes, nuestra civilización todavía estaría intentando reconstruirse hoy. Los científicos que monitorean el Sol trabajan en un estado de vigilia constante, pero nuestras capacidades de predicción son limitadas. Solo podemos detectar una eyección de masa coronal una vez que ha abandonado el Sol. Dependiendo de su velocidad, tendríamos entre 12 y 48 horas de aviso antes del impacto. En ese tiempo, el mundo tendría que tomar decisiones críticas. ¿Apagamos las redes eléctricas preventivamente para salvar los transformadores? ¿Cómo evacuamos a las personas en aviones o a los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que estarían expuestos a niveles letales de radiación? El miedo que los científicos no suelen compartir abiertamente es la fragilidad de nuestra resiliencia social ante este evento. Estamos tan acostumbrados a la gratificación instantánea de la tecnología que el silencio repentino de los satélites y la oscuridad de las ciudades podrían desencadenar un pánico masivo. Es una amenaza que no proviene del vacío profundo, sino de nuestra propia estrella, recordándonos que todo nuestro progreso digital es, en última instancia, un invitado del temperamento magnético del Sol. Mientras intentamos proteger nuestras redes y satélites de este fuego invisible, debemos recordar que el Sol no es el único gigante inquieto en nuestra galaxia. Hay otros objetos que llevan el concepto de magnetismo a un extremo que rompe las leyes de la biología y la química. Objetos tan densos y poderosos que harían que una tormenta solar pareciera una suave brisa. Si la idea de una tormenta solar que apague nuestra tecnología te resulta inquietante, prepárate para lo que viene a continuación, porque en los rincones más densos de la Vía Láctea existen restos estelares que han llevado el magnetismo a un nivel de pesadilla. Salimos del dominio de nuestro Sol para encontrarnos con los magnetares, imanes del tamaño de una ciudad cuya fuerza es tan extrema que podría desintegrar tu estructura molecular a miles de kilómetros de distancia. En el catálogo de monstruos cósmicos que pueblan nuestro universo, pocos objetos desafían tanto la lógica de la materia como los magnetares. Son un tipo específico de estrella de neutrones, el cadáver ultradenso que queda después de que una estrella masiva explota en una supernova. Pero lo que diferencia a un magnetar de una estrella de neutrones convencional no es solo su densidad, sino su campo magnético. Un campo tan increíblemente poderoso que redefine lo que entendemos por peligro. Los científicos se refieren a ellos como los imanes más potentes del cosmos, pero esa descripción se queda corta. Estamos hablando de una fuerza que altera la arquitectura misma de la realidad a nivel subatómico.
Para visualizar un magnetar, primero debemos comprender su escala. Imagina una esfera que contiene más masa que nuestro Sol, pero comprimida en un diámetro de apenas 20 kilómetros, aproximadamente el tamaño de una ciudad pequeña. Una sola cucharadita de la materia que compone este objeto pesaría 1.000 millones de toneladas en la Tierra. Pero su verdadera amenaza no es su peso, sino su aura invisible. El campo magnético de un magnetar es 1.000 billones de veces más fuerte que el de la Tierra. Si un magnetar se situara a la mitad de la distancia entre nosotros y la Luna, borraría instantáneamente la información de todas las tarjetas de crédito del planeta y desquiciaría cualquier brújula o sistema electrónico. Pero si te acercaras un poco más, a unos 1.000 kilómetros de su superficie, el horror dejaría de ser tecnológico para volverse biológico. A esa distancia, el campo magnético es tan intenso que comenzaría a deformar los átomos de tu cuerpo. Los electrones que orbitan los núcleos atómicos serían estirados hasta convertirse en formas alargadas, como agujas, debido a que la química de la vida depende de la forma y la interacción de estos electrones. Todas tus funciones biológicas cesarían instantáneamente. No morirías por una herida o un impacto. Simplemente dejarías de existir como materia organizada. Tu cuerpo se disolvería en una nube de partículas estiradas por la tensión magnética, desintegrándote a nivel molecular. Es la física del horror en su estado más puro. Un objeto que te mata simplemente por existir en su cercanía. Lo que hace que los magnetares sean un descubrimiento que los científicos manejan con cautela es su inestabilidad. Estos objetos no son estáticos. Sus cortezas, compuestas de una red de hierro ultradensa, están sometidas a presiones magnéticas tan brutales que a menudo se fracturan. Cuando esto sucede, ocurre un terremoto estelar o starquake. Al romper la corteza, el magnetar libera una ráfaga masiva de rayos gamma y rayos X. En diciembre de 2004, los satélites en la Tierra detectaron un destello de radiación que saturó todos los sensores. Provenía de un magnetar llamado SGR 1806-20. Lo aterrador es que este objeto se encontraba a 50.000 años luz de distancia, en el otro extremo de nuestra galaxia. A pesar de esa distancia abismal, la energía liberada en solo una décima de segundo fue mayor de lo que el Sol emite en 150.000 años. Si ese magnetar hubiera estado a solo 10 años luz de nosotros, habría destruido nuestra capa de ozono y causado una extinción masiva, similar a los estallidos de rayos gamma que exploramos anteriormente. La formación de estos objetos es otro misterio que inquieta a la astrofísica. No todas las supernovas crean magnetares. Se estima que solo una de cada 10 estrellas de neutrones posee este magnetismo extremo. Los científicos creen que esto se debe a una combinación perfecta de velocidad de rotación, temperatura y densidad en el momento exacto del colapso estelar. Es como si el universo necesitara una receta precisa de caos para crear uno de estos tiranos magnéticos. Una vez formados, los magnetares son luces que brillan intensamente en el espectro de los rayos X, pero su vida es corta. En unos 10.000 años, su campo magnético se debilita, dejando tras de sí una estrella de neutrones ordinaria, fría y muerta. Esto significa que los que detectamos hoy son solo los recién nacidos de una población mucho más vasta de fantasmas magnéticos que pueblan la Vía Láctea. Otro aspecto fascinante y perturbador es la velocidad a la que se mueven. Al igual que los agujeros negros errantes, algunos magnetares han sido expulsados de sus lugares de nacimiento
por explosiones asimétricas, viajando a millones de kilómetros por hora a través del espacio interestelar. Son proyectiles magnéticos invisibles, capaces de alterar cualquier sistema estelar por el que pasen. No necesitan chocar con un planeta para destruirlo. Basta con que pasen lo suficientemente cerca para que su influencia gravitatoria y magnética desgarre la atmósfera y altere el núcleo de un mundo. Los científicos estudian los magnetares no solo por el miedo que inspiran, sino porque son laboratorios naturales donde las leyes de la física se llevan al límite absoluto. En la superficie de un magnetar, el vacío mismo se vuelve polarizado. La luz que pasa cerca de ellos se divide en dos: un fenómeno llamado birrefringencia, del vacío que solo ocurre bajo condiciones tan extremas. Es un lugar donde el espacio no está vacío, sino lleno de una tensión tan grande que la luz misma se comporta de manera extraña. Pensar en los magnetares es aceptar que el universo no está diseñado para nuestra comodidad. Existen lugares donde la materia misma es torturada por fuerzas invisibles, donde los átomos no pueden mantener su integridad y donde un parpadeo de una estrella muerta puede enviar una onda de choque a través de la galaxia. Son los recordatorios definitivos de que somos seres químicos viviendo en un universo dominado por la física extrema. Cada vez que los astrónomos apuntan un telescopio de rayos X y encuentran un nuevo magnetar, encuentran una nueva razón para admirar la resiliencia de nuestro pequeño y tranquilo rincón del espacio, donde los campos magnéticos son lo suficientemente suaves como para permitir que la vida florezca. Sin embargo, a medida que nos alejamos de estos faros de magnetismo puro, el cosmos nos revela que el horror no solo reside en la destrucción de los átomos. A veces, la pesadilla es mucho más tangible y se manifiesta en mundos enteros. Planetas que, en lugar de ser oasis de vida, se han convertido en cámaras de tortura geológica, donde el clima, la luz y la gravedad conspiran para crear paisajes que superan cualquier ficción de terror. Dejamos atrás los restos de estrellas muertas para entrar en el dominio de los mundos que nunca debieron existir. Si creías que la Tierra era un modelo de lo que un planeta puede ser, prepárate para cuestionarlo todo. Nos adentramos ahora en el territorio de los exoplanetas extremos, laboratorios de pesadilla donde llueve vidrio, la oscuridad es eterna y la superficie misma de los mundos está siendo devorada por sus propios soles. Hasta hace apenas unas décadas, nuestra comprensión de lo que era un planeta se limitaba a los 8 vecinos de nuestro sistema solar. Pensábamos que los mundos eran esferas de roca o gas más o menos predecibles. Pero al apuntar nuestros telescopios hacia las estrellas lejanas, hemos descubierto una galería de horrores geológicos que desafían cualquier noción de hospitalidad. Estos exoplanetas extremos no son solo lugares donde la vida es imposible. Son lugares donde las leyes de la naturaleza parecen haber sido diseñadas por una mente retorcida. Bienvenidos a nuestro turismo infernal por los rincones más hostiles del cosmos. Nuestra primera parada es HD 189733b. A simple vista, desde la lente de un telescopio, este planeta podría parecer reconfortante. Tiene un hermoso color azul profundo que nos recuerda a los océanos de la Tierra. Pero esa apariencia es un engaño mortal. Ese azul no proviene del agua, sino de una atmósfera cargada de partículas de silicato, el componente principal del vidrio. H de 189733b es un Júpiter caliente, un gigante gaseoso que orbita tan cerca de su estrella que su temperatura superficial supera los 1000 grados Celsius.
En este mundo, el calor extremo convierte los silicatos en vidrio fundido. Pero lo que convierte a este planeta en una cámara de tortura son sus vientos. Debido a la diferencia de temperatura entre el lado diurno y el nocturno, se generan ráfagas que alcanzan los 8.700 kilómetros por hora, 7 veces la velocidad del sonido. Estos vientos no solo soplan, sino que transportan el vidrio fundido de forma horizontal. Si pudieras estar en su superficie, no verías una lluvia cayendo del cielo, sino una ráfaga infinita de dagas de cristal hirviente, atravesando el aire lateralmente a una velocidad supersónica. Es un planeta que literalmente tritura y funde cualquier cosa que se atreva a entrar en su atmósfera. Si H de 189733b es el infierno del ruido y el cristal, nuestro siguiente destino es el infierno del silencio y el vacío. Se trata de 3-2b, el planeta más oscuro jamás descubierto. Situado a unos 750 años luz de nosotros, este gigante gaseoso es más negro que el carbón o la pintura acrílica más oscura de la Tierra, mientras que Júpiter refleja más del 50% de la luz solar que recibe. 3-2. B absorbe el 99% de la luz de su estrella. Es un mundo de oscuridad perpetua. Los científicos no están del todo seguros de por qué es tan oscuro. Algunos sugieren que su atmósfera carece de nubes reflectantes debido al calor extremo, o que está llena de químicos que devoran la luz, como el sodio o el potasio vaporizado. Sin embargo, 3-2b no es totalmente invisible. Debido a que está tan caliente, emite un brillo rojo tenue y siniestro, similar a la resistencia de una estufa eléctrica o a una brasa agonizante en la oscuridad. Imagina navegar por el espacio y encontrarte con una esfera masiva del color de la sangre quemada, flotando en un vacío donde la luz simplemente desaparece. Es el recordatorio de que en el cosmos la luz no siempre es bienvenida. Avanzando en este recorrido, encontramos un mundo que sufre una agonía lenta y pública. WASP-12b. Este planeta nos enseña que el espacio no solo es hostil, sino también caníbal. WASP-12b está tan cerca de su estrella anfitriona que completa una órbita entera en menos de un día terrestre. Esta proximidad ha sellado su destino. La gravedad de la estrella es tan potente que ha deformado al planeta, estirándolo hasta darle la forma de un huevo. Pero la deformación es solo el principio. La estrella está devorando literalmente la atmósfera del planeta, succionando toneladas de material cada segundo. WASP-12b está rodeado por un disco de su propia materia que la estrella consume vorazmente. Los científicos estiman que en unos 10 millones de años, un parpadeo en tiempo cósmico, el planeta habrá desaparecido por completo. Es un mundo que vive en un estado de ejecución constante, recordándonos que incluso los planetas pueden ser víctimas de la violencia de sus propios creadores. Finalmente, llegamos a los que quizás sean los lugares más inquietantes de toda la astronomía: los planetas púlsar. Casi todos los planetas que conocemos nacen junto a sus estrellas en un proceso de creación armonioso. Pero los planetas púlsar son mundos zombies. Se encuentran orbitando púlsares, que son los núcleos densos y giratorios de estrellas que ya han explotado en supernovas. Estos mundos, como los del sistema PSRB 1257+12, nacieron de las cenizas y los escombros de una muerte estelar. Son lugares donde el Sol es un punto minúsculo pero masivo que gira cientos de veces por segundo, lanzando haces de radiación electromagnética como un faro frenético.
Estos planetas están siendo bombardeados constantemente por una lluvia de rayos X y partículas altamente energéticas que harían imposible cualquier forma de química orgánica. No hay amaneceres ni atardeceres, solo el pulso constante de una estrella muerta que azota una superficie de roca estéril y helada. Son los cementerios del universo, lugares donde la materia ha sobrevivido al fin del mundo solo para quedar atrapada en una danza eterna con un cadáver estelar. Estudiar estos exoplanetas nos obliga a reconocer que la Tierra es una anomalía estadística, un golpe de suerte en un casino cósmico, donde la mayoría de los mundos son escenarios de pesadilla. Cada vez que descubrimos un nuevo planeta extremo, la pregunta de si estamos solos en el universo se vuelve un poco más oscura. Quizás la razón por la que no escuchamos a nadie no es porque no haya nadie, sino porque la mayoría de los mundos son trampas mortales de vidrio, fuego y oscuridad. Sin embargo, el calor abrasador de un exoplaneta devorado no es la única forma en que el universo puede ser aterrador. A veces, el horror no reside en la energía desenfrenada o en la luz que quema, sino en la ausencia total de ella. En el extremo opuesto de los mundos hirvientes, existe un lugar que ha alcanzado el límite de lo que la física permite en términos de desolación. Un lugar donde el movimiento mismo se detiene. Abandonamos ahora los hornos estelares y los mundos de pesadilla para dirigirnos hacia el abismo de lo absoluto. Nos alejamos de los planetas que arden para buscar un rincón del cosmos donde incluso el calor de las estrellas parece un recuerdo lejano. Nos adentramos en la nebulosa Boomerang, el punto más solitario y gélido del universo conocido, un lugar donde la temperatura desciende tanto que la vida, el tiempo y la materia misma parecen congelarse en un silencio eterno. A medida que nos alejamos de los mundos, donde el hierro se evapora y las estrellas devoran a sus hijos, entramos en un reino de quietud absoluta. Existe una tendencia natural a asociar el peligro espacial con el fuego, la radiación y las explosiones colosales, pero los científicos han descubierto un rincón del cosmos que aterra por la razón opuesta: la ausencia total de energía. A 5.000 años luz de distancia, en la constelación de Centaurus, se encuentra la nebulosa Boomerang. No es un objeto masivo ni una fuente de destrucción activa, pero ostenta un título que hiela la sangre de cualquier físico. Es el lugar más frío del universo conocido. Para comprender la magnitud de lo que representa la nebulosa Boomerang, debemos entender qué es el frío. En términos científicos, el frío no es una fuerza, sino simplemente la ausencia de movimiento molecular. A medida que algo se enfría, sus átomos se mueven más lentamente. Existe un límite teórico para esto, un punto en el que todo movimiento se detiene por completo: el cero absoluto, o 0 grados Kelvin, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En este punto, las leyes de la física clásica se desmoronan. Pues bien, la nebulosa Boomerang se encuentra a tan solo 1 grado por encima de ese límite. Es, literalmente, más fría que el propio espacio profundo. El fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del Big Bang, que impregna todo el universo, mantiene el espacio a una temperatura promedio de 2,7 Kelvin. Sin embargo, la nebulosa Boomerang ha logrado, mediante un proceso físico asombroso, volverse un refrigerador cósmico que expulsa el calor de su interior de forma más eficiente que cualquier otra cosa en la creación. Su temperatura registrada es de apenas 1 Kelvin, menos 272,15 grados Celsius,
Es un lugar donde el vacío no es solo vacío, sino una trampa de inercia total. Desde un punto de vista visual, la nebulosa tiene una forma que recuerda a un lazo o a una pajarita, creada por el gas que sale disparado de una estrella central moribunda. Lo que sucede aquí es un fenómeno llamado expansión adiabática. La estrella está expulsando su gas a una velocidad increíble, aproximadamente 164 kilómetros por segundo. Al expandirse de forma tan violenta y rápida hacia el vacío, el gas pierde su energía térmica de manera drástica, enfriándose mucho más que el entorno que lo rodea. Es el mismo principio por el que el aire de un spray se siente frío al salir a presión, pero llevado a una escala estelar y catastrófica. Lo que inquieta a los astrónomos que estudian la boomerang es la sensación de finalidad que transmite. En la mayoría de los objetos celestes hay dinamismo. Las estrellas fusionan átomos, los planetas rotan, las nebulosas brillan por la excitación del gas. Pero en la boomerang el tiempo parece haberse detenido en un suspiro gélido. Es un recordatorio de que el destino final de nuestro universo, según la teoría del Big Freeze, podría ser exactamente este: un estado de entropía máxima donde cada átomo se detiene, donde la luz de las estrellas ya no puede calentar nada, y donde el universo entero se convierte en una versión infinita de esta nebulosa. Un cementerio de movimiento. Caminar virtualmente por este lugar sería una experiencia de aislamiento sensorial absoluto. No habría sonido, por supuesto, pero incluso la luz de las galaxias lejanas parecería incapaz de penetrar la sensación de estancamiento. En este frío extremo, la materia se comporta de maneras extrañas. Algunos elementos pueden convertirse en superconductores o superfluidos, desafiando la gravedad y fluyendo sin fricción. Sin embargo, para cualquier forma de vida orgánica, la nebulosa boomerang es la definición de la nada. No es una muerte violenta como la de un agujero negro. Es una disolución silenciosa en el olvido molecular. Este hallazgo es una de las cosas de las que los científicos no suelen hablar en términos emocionales, pero en los círculos de la cosmología representa el muro de la existencia. Es el lugar donde la energía pierde la batalla contra el vacío. A menudo nos preocupamos por el calor del cambio climático o el fuego de las erupciones solares, pero la nebulosa boomerang nos susurra que el verdadero vacío es gélido, silencioso y eterno. Es un recordatorio de que nuestro sol y nuestro calor son solo pequeñas fogatas en medio de una ventisca cósmica que eventualmente lo cubrirá todo. La nebulosa es también un objeto transitorio. Este estado de frío extremo no durará para siempre en términos astronómicos. Eventualmente, la estrella central dejará de expulsar gas a esas velocidades, la expansión se detendrá y el fondo cósmico de microondas volverá a calentar la zona hasta los reconfortantes 2.7 Kelvin. Pero mientras exista, permanece como un monumento a la fragilidad de la energía. Es un punto de referencia que nos ayuda a entender que el universo es, en su gran mayoría, un lugar incompatible con el movimiento y la vida. Al observar la nebulosa boomerang, aprendemos que el espacio no solo nos puede destruir con su fuerza, sino también con su indiferencia. La falta de calor es la falta de posibilidad. Y mientras contemplamos este abismo helado, no podemos evitar sentir una profunda gratitud por la agitación ruidosa y caliente de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, esa misma agitación y orden que disfrutamos en casa está lejos de ser segura. Dejamos atrás el frío absoluto y el silencio de las nebulosas para regresar a una realidad mucho más cercana y frenética.
porque a veces el peligro no se encuentra a miles de años luz, sino que comparte nuestra misma órbita. Nos acercamos de nuevo a casa para enfrentar una amenaza que ha estado escondida a plena vista en nuestro propio vecindario estelar. Prepárate para descubrir por qué nuestro sistema solar es mucho más caótico de lo que los mapas escolares nos enseñaron mientras exploramos la realidad de los asteroides, los proyectiles silenciosos que acechan en la oscuridad de nuestro patio trasero. Durante décadas hemos vivido bajo la cómoda ilusión de que el sistema solar es un lugar ordenado, un mecanismo de relojería donde cada pieza tiene su lugar, y nosotros, los habitantes de la Tierra, ocupamos un espacio seguro y despejado. Nos enseñaron que el cinturón de asteroides es una franja lejana entre Marte y Júpiter, y que los impactos catastróficos son eventos que ocurren una vez cada 100 millones de años, reliquias de un pasado violento que ya ha quedado atrás. Sin embargo, los últimos hallazgos de la astronomía planetaria han roto esa sensación de seguridad. El descubrimiento es tan simple como aterrador. Hay 10 veces más asteroides de lo que pensábamos acechando en las sombras de nuestro propio vecindario. No estamos hablando de rocas distantes y solitarias. Estamos hablando de una densa red de proyectiles silenciosos, muchos de los cuales son objetos oscuros, cuerpos compuestos de materiales que apenas reflejan la luz del sol, lo que los hace virtualmente invisibles para los telescopios convencionales hasta que es demasiado tarde. Lo que los científicos han encontrado es que el espacio cercano a la Tierra es, en realidad, una galería de tiro cósmica. La ruleta rusa no es una metáfora. Es una descripción estadística de nuestra existencia diaria. Cada vez que la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol, atraviesa nubes de escombros y cruza las órbitas de miles de objetos cuya trayectoria desconocemos casi por completo. La escala de este descubrimiento es lo que realmente quita el sueño a los expertos en defensa planetaria. Antiguamente, confiábamos en que podíamos rastrear a los asesinos de ciudades, asteroides de más de 140 metros de diámetro. Pero los nuevos censos espaciales, realizados con tecnología de infrarrojos y algoritmos de inteligencia artificial, sugieren que existen millones de objetos más pequeños, del tamaño de un edificio de 10 pisos, que aún no hemos catalogado. Un objeto de ese tamaño no causaría una extinción masiva, pero si impactara contra una zona poblada, borraría una metrópolis entera del mapa en una fracción de segundo, liberando una energía superior a la de varias bombas nucleares. Lo más inquietante de los asteroides es su imprevisibilidad. A diferencia de los cometas, que a menudo anuncian su llegada con una cola brillante, muchos asteroides se mueven de forma sigilosa. Existe un fenómeno particularmente aterrador, conocido como asteroides que vienen del Sol. Debido al resplandor de nuestra propia estrella, los telescopios terrestres tienen un punto ciego masivo. En 2013, el mundo recibió un recordatorio de esto cuando un asteroide de 20 metros explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Nadie lo vio venir. No hubo advertencias ni alertas tempranas. Simplemente apareció una bola de fuego más brillante que el sol, que hirió a más de 1000 personas y dañó miles de edificios. Y ese objeto era pequeño. Si hubiera sido 10 veces mayor, estaríamos hablando de una catástrofe de proporciones nacionales. La ciencia actual reconoce que la probabilidad de un impacto no ha cambiado, pero nuestra conciencia del peligro ha aumentado exponencialmente. Sabemos que la Tierra tiene cicatrices de impactos por todo el planeta,
muchas de ellas ocultas bajo los océanos o la vegetación de las selvas. Estos eventos son una parte natural de la mecánica celeste, pero nuestra civilización es ahora mucho más vulnerable que las formas de vida del pasado. Nuestra infraestructura tecnológica, nuestras ciudades costeras y nuestra red de comunicaciones dependen de una estabilidad que un solo impacto significativo podría destruir. Lo que los científicos no suelen mencionar en las noticias por miedo a causar un pánico innecesario es lo difícil que sería desviar uno de estos objetos si lo detectáramos con poco tiempo de antelación. Aunque misiones como DART han demostrado que podemos alterar la órbita de un asteroide, esa tecnología requiere años de preparación. Si descubriéramos hoy una roca de 300 metros que fuera a impactar en 6 meses, no tendríamos ninguna capacidad real de detenerla. Estaríamos condenados a observar cómo el reloj avanza hacia el impacto. Este nuevo censo de asteroides nos obliga a mirar el cielo nocturno con otros ojos. Ya no es solo un lienzo de estrellas distantes, sino un laberinto de escombros en movimiento. Estamos aprendiendo que la formación del sistema solar no fue un evento que terminó hace miles de millones de años, sino un proceso de limpieza que todavía continúa. La Tierra es, en esencia, una aspiradora gravitatoria que recoge todo lo que cruza su camino. La única razón por la que estamos aquí para discutirlo es porque hasta ahora los objetos más grandes han pasado de largo. Pero en un sistema con 10 veces más proyectiles de lo previsto, los fallos por poco margen son solo una tregua temporal. La comunidad científica está presionando para que se instalen más telescopios espaciales como el NEO Surveyor, que puedan ver en el espectro infrarrojo y detectar el calor de estas rocas oscuras contra el frío del espacio. Es una carrera contra el tiempo y contra la oscuridad. El miedo no es a lo que sabemos que está ahí fuera, sino a lo que todavía no hemos visto. Los asteroides son los recordatorios más tangibles de que la paz de nuestro planeta es una anomalía delicada, mantenida por la vasta inmensidad del espacio, pero constantemente amenazada por los restos de la creación. Vivir en este planeta requiere aceptar que somos parte de un sistema dinámico y a veces violento. Pero mientras nos preocupamos por las rocas que caen del cielo, olvidamos que el peligro también puede venir de la propia base sobre la que se asienta nuestra vida. Porque incluso si logramos desviar cada asteroide y sobrevivir a cada tormenta solar, hay una amenaza que es absolutamente ineludible. Un reloj de arena que ya se ha invertido y que no podemos detener. Mientras vigilamos los cielos en busca de sombras que se mueven entre las estrellas, tendemos a dar por sentada la presencia de nuestra gran protectora. El Sol, el motor de nuestra existencia, parece una garantía de vida eterna. Pero la astrofísica nos cuenta una historia diferente, una que concluye con un destino inevitable para nuestro hogar. Nos alejamos de las amenazas externas para enfrentar la transformación final de nuestro propio origen. Es hora de mirar hacia el futuro lejano y comprender la evolución del Sol, el proceso que en un tiempo profundo convertirá nuestra cuna en un horno insoportable antes de reclamar la Tierra para siempre. Para un canal como el científico de los sueños, donde buscamos una atmósfera de reflexión profunda y calma, hablar del fin del Sol es entrar en el terreno del tiempo profundo. No es una historia de destrucción rápida, sino una de una transformación lenta, majestuosa y absolutamente imparable. Es el recordatorio de que la vida es un regalo temporal concedido por una estrella que eventualmente reclamará todo lo que ha dado.
A menudo hablamos del Sol como si fuera una deidad eterna, una presencia fija en el firmamento que garantiza nuestra existencia. Pero la realidad física es que el Sol es una máquina de combustión, un motor termonuclear que consume su combustible segundo a segundo. Cada gramo de hidrógeno que se fusiona en su núcleo para crear helio es una gota de arena que cae en el reloj de nuestra propia supervivencia. Los científicos saben algo que rara vez se menciona en el ruido de la vida cotidiana. Nuestro Sol tiene fecha de caducidad, y mucho antes de que se apague, hará que la vida en la Tierra sea imposible. La evolución del Sol es un proceso de miles de millones de años, pero sus efectos comenzarán a sentirse mucho antes de lo que la mayoría imagina. Actualmente, el Sol se encuentra en su secuencia principal, una etapa de estabilidad que ha durado unos 4.600 millones de años. Sin embargo, esta estabilidad es engañosa. A medida que el helio se acumula en el núcleo, la presión y la temperatura aumentan, provocando que el Sol brille con un 10% más de intensidad cada 1.000 millones de años. Puede parecer una cifra insignificante, pero para un ecosistema tan delicadamente equilibrado como el nuestro, un aumento del 10% en la luminosidad solar es una sentencia de muerte catastrófica. En aproximadamente 1.000 millones de años, el calor del Sol será tan intenso que el ciclo del carbono silicato de la Tierra se romperá. Las rocas se desgastarán más rápido, atrapando el dióxido de carbono en el suelo y eliminándolo de la atmósfera. Sin CO2, las plantas, la base de toda la cadena alimenticia, no podrán realizar la fotosíntesis. El mundo verde que conocemos hoy se volverá marrón, luego gris, y finalmente se quedará en un silencio absoluto. Pero ese será solo el preludio. Con el aumento del calor, el termostato de la Tierra fallará por completo. Los océanos comenzarán a evaporarse, enviando vapor de agua hacia la atmósfera superior. Como el vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero, esto creará un ciclo de retroalimentación mortal. La Tierra no será un desierto, será un invernadero hirviente, similar a lo que vemos hoy en Venus. Imagina este escenario futuro. Un planeta que alguna vez fue azul, ahora envuelto en una densa calima de vapor. Los océanos, que fueron la cuna de toda la vida, hervirán hasta que no quede ni una sola gota de agua líquida en la superficie. La atmósfera se volverá tan densa que la presión aplastaría cualquier estructura que intentáramos construir. La Tierra, nuestro hogar, se convertirá en una roca fundida y estéril, bajo un sol que crecerá cada vez más en el cielo. Para este momento, la humanidad, si es que todavía existe, habrá tenido que abandonar el planeta o enfrentarse a la extinción total. No hay tecnología que pueda enfriar un planeta cuando su estrella decide subir la temperatura de forma permanente. Pero el verdadero clímax del horror existencial ocurre unos 5.000 millones de años en el futuro. En este punto, el Sol habrá agotado todo el hidrógeno en su núcleo. La gravedad ya no podrá equilibrarse con la presión de la fusión externa. El núcleo se contraerá violentamente, mientras que las capas externas se expandirán hacia afuera en una explosión de agonía estelar. Nuestra estrella entrará en su fase de gigante roja. En esta fase, el Sol se hinchará hasta alcanzar proporciones monstruosas. Su superficie se extenderá más allá de la órbita de Mercurio, devorándolo en un instante. Luego consumirá a Venus, convirtiéndolo en cenizas cósmicas. La pregunta que los astrónomos han debatido durante décadas es si la Tierra también será engullida. A medida que el Sol pierde masa, su fuerza gravitatoria disminuye, lo que podría permitir que la Tierra
se aleje un poco de su órbita actual. Sin embargo, la atmósfera extendida del Sol gigante creará una fricción con nuestro planeta, actuando como un freno que nos arrastrará lentamente hacia el fuego. Si la Tierra es engullida, el fin será poético y terrible a la vez. El planeta que nos dio todo será vaporizado, y sus átomos se mezclarán con los de la estrella que lo creó. Si logra escapar de ser tragada, el destino no será mejor. La Tierra quedará como una cáscara quemada, una roca de lava, orbitando a una distancia mínima de una pared de fuego solar que ocupará casi todo el horizonte. La luz de ese sol gigante no será el amarillo reconfortante de nuestras mañanas, sino un rojo sangriento y mortecino que bañará un paisaje de cenizas y silencio. Este proceso de evolución solar nos enfrenta a la verdad más incómoda de la ciencia. Nada es permanente, ni las montañas, ni los océanos, ni los recuerdos de nuestra especie. El sol es el reloj de arena definitivo. Es fascinante y aterrador pensar que cada amanecer que disfrutamos es un paso más hacia ese futuro de fuego. Los científicos que estudian la evolución estelar a menudo se sienten abrumados por esta perspectiva, no porque sea una amenaza inmediata, sino por lo que dice sobre la naturaleza del universo. Somos una chispa de vida en un intervalo de tiempo extremadamente corto, habitando una ventana de habitabilidad que el Sol abrió y que el mismo Sol cerrará. Finalmente, después de su fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas externas al espacio, creando una hermosa nebulosa planetaria, un anillo de gas brillante que será visible desde otras estrellas. En el centro quedará solo el núcleo muerto, una enana blanca, un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol, que se enfriará lentamente durante billones de años hasta convertirse en una enana negra, un trozo de carbono frío y oscuro, vagando por un universo que para entonces estará apagándose. Es el clímax de la soledad cósmica. Saber que nuestro origen y nuestro final están ligados a la misma fuente de luz nos da una perspectiva única. Nos enseña a valorar la fragilidad de este momento, de este cielo azul y de estos mares fríos. El Sol no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro sirviente. Es una entidad física, siguiendo las leyes de la termodinámica, indiferente a nuestras plegarias o a nuestra historia. Contemplar el fin de nuestro sistema solar nos deja con una sensación de pequeñez absoluta. Pero si el destino de nuestro Sol parece lejano y solitario, la ciencia nos revela que hay algo todavía más profundo y misterioso que mueve los hilos de todo el cosmos. Algo que no podemos ver, ni tocar, ni medir directamente, pero que constituye casi la totalidad de la realidad. Nos alejamos de la luz de las estrellas para entrar en el reino de lo invisible. Prepárate para enfrentar la verdad sobre la materia oscura y la energía oscura. El 95% del universo que nos rodea, que nos atraviesa en este momento y que está empujando a todo el tejido de la existencia hacia una soledad eterna que ni siquiera el sol más brillante podría iluminar. Entramos ahora en el territorio de las sombras, en el misterio que sostiene y a la vez amenaza con desintegrar todo lo que conocemos. A menudo pensamos que el cosmos es lo que vemos: estrellas, galaxias, nebulosas y planetas. Pero la ciencia nos ha entregado una verdad humillante. Todo aquello que emite luz, todo lo que está hecho de átomos, desde las células de tu cuerpo hasta el núcleo de la estrella más masiva, representa apenas el 5% de la realidad. El restante 95% del universo es un imperio invisible, compuesto por dos fuerzas que desafían nuestra lógica: la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura
es el primer gran enigma de esta dualidad. No es simplemente materia que está a oscuras o que no hemos iluminado. Es una sustancia que no interactúa con la luz en absoluto. No la refleja, no la absorbe y no la emite. Es una presencia fantasmal que atraviesa la materia ordinaria como si ésta no fuera más que humo. En este preciso instante, mientras el silencio te rodea, billones de partículas de materia oscura están atravesando tu cuerpo, tus ojos y tu cerebro. No sientes su roce, no dejan rastro en tus células, pero su peso es lo que mantiene unidas a las galaxias. Sabemos que está ahí por su influencia gravitatoria. Las galaxias giran a una velocidad tan frenética que, según las leyes de la física, deberían despedazarse, lanzando sus estrellas al vacío, como gotas de agua en un carrusel fuera de control. Sin embargo, algo invisible las abraza. Una red de materia oscura actúa como un andamiaje cósmico, una red invisible que evita que el universo se desmorone. Estamos inmersos en un océano de masa que no podemos ver, una presencia que constituye el 27% del cosmos y que nos observa desde el silencio absoluto de lo no detectable. Es la sensación de estar en una habitación llena de gente, donde solo tú eres visible, rodeado por la masa de millones de entidades que te ignoran mientras fluyen a través de ti. Pero si la materia oscura es el pegamento que intenta mantener las cosas unidas, existe un antagonista mucho más poderoso y perturbador: la energía oscura. Si la materia oscura es una sombra, la energía oscura es una herida en el tejido mismo del espacio-tiempo. Constituye el 68% del universo y es, esencialmente, la energía del vacío. Durante décadas, la astronomía operó bajo la esperanza de que la expansión del universo, iniciada en el Big Bang, eventualmente se frenaría debido a la atracción de la gravedad. Pensábamos que, tal vez, la historia terminaría en un reencuentro, un colapso final. Pero en 1998, los datos revelaron algo que hizo que los científicos cuestionaran el propósito mismo de la existencia. El universo no se está frenando, se está acelerando. La energía oscura está empujando las galaxias unas lejos de otras a velocidades cada vez mayores. No es que las galaxias se muevan a través del espacio, sino que el espacio mismo está naciendo entre ellas, estirando la distancia de forma imparable. Esta es la fuerza que nos conduce al escenario final más desolador de la cosmología, el Gran Congelamiento, o The Big Freeze. Es el destino de una soledad tan absoluta que la mente humana apenas puede procesarla. Imagina el futuro en una escala de trillones de años. Debido a la energía oscura, las galaxias que hoy vemos a través de nuestros telescopios se alejarán tanto que su luz nunca volverá a alcanzarnos. El cielo nocturno se irá vaciando lentamente. Un astrónomo en el futuro lejano miraría hacia arriba y no vería más que el vacío negro. La Vía Láctea se habrá convertido en una isla solitaria, en un océano infinito de nada. Las estrellas, habiendo agotado su hidrógeno, se apagarán una a una. Las gigantes rojas se desvanecerán. Las enanas blancas se enfriarán hasta volverse rocas negras y silenciosas. Y los agujeros negros, esos antiguos señores de la gravedad, terminarán por evaporarse en un último suspiro de radiación. Este es el clímax de la entropía. El universo se estirará tanto que la temperatura caerá hasta rozar el cero absoluto en todas partes. Los átomos se encontrarán tan lejos unos de otros que ninguna reacción química, ninguna chispa de vida y ninguna transmisión de información serán posibles. Será un desierto infinito de partículas frías, vagando en una oscuridad que no conoce fronteras.
es la muerte térmica, el final del tiempo, donde el universo alcanza su estado de reposo eterno. Lo que inquieta a los físicos es que la energía oscura no parece debilitarse. Al contrario, cuanto más espacio hay, más energía oscura aparece. Es una fuerza que se alimenta de la propia expansión que genera. Nos enfrentamos a un cosmos que parece tener la intención intrínseca de separarnos. La belleza de las constelaciones que vemos hoy es sólo una coincidencia temporal, un breve momento de cercanía antes de que la energía oscura dicte la sentencia de aislamiento definitivo. Científicamente, la energía oscura es el mayor error en nuestras ecuaciones, una constante cosmológica que no sabemos por qué tiene el valor que tiene. Si fuera solo un poco más fuerte, las estrellas y los átomos nunca se habrían formado. Si fuera un poco más débil, el universo ya habría colapsado sobre sí mismo. Vivimos en un equilibrio precario, observando cómo la oscuridad devora lentamente las posibilidades del futuro. Hablar de la materia y la energía oscura es admitir que somos náufragos en una pequeña balsa de materia ordinaria, flotando en un abismo que no entendemos y que, en última instancia, no podemos detener. Este es el gran final de la narrativa cósmica. No es una explosión dramática, sino una disolución lenta y silenciosa en el olvido. La idea de que el 95% de todo lo que existe es una fuerza que nos atraviesa ahora mismo y que eventualmente borrará cualquier rastro de nuestra existencia. Es el recordatorio definitivo de nuestra fragilidad. En la tranquilidad de la noche, bajo el manto de un cielo que todavía nos regala su luz, la energía oscura sigue trabajando, estirando los hilos de la realidad, preparándonos para el silencio más largo de la historia. Mientras procesamos la inmensidad de este vacío que nos espera, nos damos cuenta de que el espacio no es solo un lugar de maravillas, sino un escenario de fuerzas que superan cualquier capacidad de control humano. Hemos viajado desde los agujeros negros que acechan en la sombra hasta el frío absoluto de las nebulosas y la amenaza de nuestro propio sol. Pero después de haber visto lo más aterrador que el universo tiene para ofrecer, queda una pregunta final. Una que no se responde con telescopios, sino con la reflexión profunda sobre nuestro lugar en este inmenso y misterioso teatro. Hemos recorrido los pasillos más oscuros del cosmos, desde los depredadores invisibles que vagan por nuestra galaxia, hasta el destino final de la energía que sostiene la realidad. Tras observar estas 13 maravillas aterradoras, es natural sentir una profunda sensación de pequeñez. El universo, en su inmensa escala, parece ser un lugar diseñado para la magnitud y la violencia, donde la vida orgánica es apenas un susurro en medio de una tormenta de radiación, magnetismo y vacío. Sin embargo, hay una verdad que surge entre estas sombras. El hecho de que seamos capaces de observar, medir y comprender estas fuerzas es, quizás, el milagro más grande de todos. No somos solo espectadores pasivos de este drama cósmico. Somos la forma en que el universo se observa a sí mismo. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas que explotaron hace eones, y cada pensamiento que tenemos es una chispa de conciencia en un vacío que de otro modo sería ciego. Lo que hemos aprendido hoy no debe ser una fuente de miedo, sino de una profunda y renovada apreciación por la fragilidad de nuestro hogar. La Tierra es un refugio excepcional, un pequeño oasis de calma en un vecindario estelar que no conoce la piedad. Mientras el mundo a tu alrededor sigue su curso y el cielo nocturno mantiene sus secretos, recuerda que nuestra existencia
es un intervalo precioso. El sol sigue brillando, la atmósfera nos protege y la energía oscura aún nos permite ver el resplandor de galaxias lejanas. En la inmensidad del tiempo profundo, este momento es nuestro. Que la comprensión de estos misterios no te quite el sueño, sino que te brinde la paz de saber que eres parte de algo vasto, antiguo y profundamente misterioso. Para aquellos que deseen llevarse estas historias y sumergirse en el silencio del espacio profundo en cualquier momento, recuerden que pueden encontrar el enlace de descarga de estas narraciones en la descripción del video. De este modo, podrán disfrutar de este viaje sonoro de forma continua, sin interrupciones ni molestos anuncios, ideal para acompañar sus momentos de descanso o reflexión. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje en el científico de los sueños. Si este recorrido por los misterios del espacio te ha fascinado, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas exploraciones. Tu apoyo nos permite seguir desentrañando los secretos que el universo oculta en su oscuridad. Descansa, deja que las estrellas guíen tus pensamientos y, como siempre, nos vemos en el próximo sueño.